Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Permanecerá, ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Y este avivamiento, ¿quién lo quitará? Aleluya. Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie. Sí, Señor. Y este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Alaba a Jehová, invoca su nombre, hace notorias sus obras en los pueblos. Cántale, cántale salmo. Cántale. Hablar de todas sus maravillas, alabar a Jehová, invoca su nombre. Hablar de todas sus maravillas, cantarle, cantarle salmos. Habla de todas sus maravillas, cántale, cántale salmos. Habla de todas sus maravillas, cántale, cántale salmos. Habla de todas sus maravillas, alabar a Jehová, invoca su nombre. Alábelo, hermano. Habla de todas sus maravillas. Habla de todas sus maravillas. Cántale. Aleluya, cántale. Cántale salmos, habla de todas sus maravillas. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. En la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Aunque se traspasen los montes a la mar. Aunque la tierra tiemble, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro amparo. Aleluya. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aleluya, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza.
aunque se traspasen, aunque la tierra tiemble, cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, grandemente, grandemente. Ha echado a la mar, ha echado al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Jehová. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Aleluya. Ha echado al caballo y al jinete. Y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Y al jinete, y al jinete, Jehová. Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Una vez más, mis hermanos, cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado a la mar. Al jinete, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Pronto vendrá el Señor, su novia levanta gloriosa. Los ángeles, su pueblo, allí yo quiero estar para escuchar su voz. Allí yo quiero estar cuando me diga, ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su novia levanta. Aleluya. Los ángeles vendrán. Y allí yo quiero estar para escuchar su voz. Y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su novia a levantar gloriosa. Y allí se reunirá. Aleluya. Y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Diga
Dígaselo una vez más, pronto, pronto vendrá el Señor, su novia levanta. Los ángeles vendrán y allí se reunirá. Aleluya. Cuando me diga, ven buen siervo, dígaselo una vez más, pronto vendrá el Señor, su novia levanta. Viene por usted, hermano. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Juan vio la novia aparejada para el Señor. Y en ese número predestinado me encuentro yo. Y en ese número me encuentro yo. Juan vio la novia, Juan vio la novia. Aleluya. Vestía toda predestinado me encuentro yo. Y en ese número predestinado me encuentro yo. Juan vio la novia, Juan vio la novia. Aleluya. Vestida toda. Sí, Señor. Me encuentro yo y en ese número predestinado. Aleluya, Juan vio la novia aparejada para el Señor, vestida toda de lino fino y en ese número predestinado me encuentro yo. Y en ese número predestinado, y en ese número, y en ese número predestinado, predestinado me encuentro yo. Y en ese número predestinado, predestinado me encuentro yo. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Reciban un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aquí nuevamente para contar un testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, de algo que me pasó hace años, cuando estaba realizando un estudio. Bueno, mi nombre es Yusmeli Sánchez y me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo por nuestro
hermano pastor, el hermano Osvaldo Tona. Bueno, cuando estaba haciendo ese estudio, lo estaba realizando en una academia. Esa academia está ubicada en un edificio que queda por aquí, por aquí por el centro. Y estaba ubicado exactamente en un primer piso. Había que subir las escaleras y diariamente las subíamos y bajábamos las escaleras. Bueno, había algo peculiar que yo había observado y que no me pareció. Las escaleras tenían un ancho un poco más de 1 metro y lo que había era pared y no le habían adaptado las barandas para uno sostenerse en caso de necesidad. Estaban libres las paredes y las escaleras eran como que más altas que la parte de la plataforma para pisar, eran más alticas. Bueno, resulta que un día salimos de clase, finalizó la clase, salimos y yo en ese día cargaba unos taconcitos pequeños, unas sandalias de tacón pequeño. Ya había comenzado a bajar las escaleras, yo iría como en el tercer escalón. Una señora, compañera de clase, iba un poquito, como decir, un escalón detrás de mí. Resulta que cuando yo voy a pisar el cuarto escalón, el escalón era como tan corto que no era tan corto, pero no tenía un tamaño, ¿cómo le digo yo?, que debería tener. El pie, en vez de pisar el cuarto escalón, se me fue en el aire como si fuese hacia el quinto escalón, pero era demasiado alto para yo pisar. Demasiado. Y lo que yo vi, porque en lo que yo piso, en lo que yo trato de pisar, de una vez impulsé el cuerpo. Y el cuerpo se me inclinó. Cuando yo no encuentro nada que me sostuviera, yo lo que hice fue, Señor, en mi corazón, le clamé al Señor y me rendí. En eso el cuerpo se me fue al vacío, no le sé decir, pero cuestiones como de centímetros, se me fue porque yo lo viví, pues mi cuerpo se me fue, el peso se me fue en el vacío. Y en eso de pronto algo me sostuvo y me hizo volver y regresar al tercer escalón. Ese algo yo sé que es el ángel del Señor, porque nosotros sabemos que tenemos una promesa, que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y yo lo experimenté, yo soy testigo de cómo ese ángel está al lado de nosotros y cómo me defendió de esa caída, porque sinceramente, de no haber sido por el Señor, solamente Dios sabe qué hubiese pasado conmigo, porque era demasiado alto el piso y las escaleras nada en que sostenerse. Bueno, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Se los cuento como para que nosotros tengamos esa certeza, si alguno no la tuviera. Yo creo que sí, todos la tenemos. Pero si hubiera alguna persona que de repente piensa que está solo, la palabra de Dios no falla. Cuando Él dice que el ángel de Jehová acampa en derredor, es porque eso es así, es verdad. Y porque nosotros estamos en esta dimensión de materia, luz y tiempo, y no los veamos, pero eso no significa que ellos no estén ahí. Todos tenemos un ángel que Dios ha decretado que esté a nuestro lado y que nos guarde. Bueno, que Dios les bendiga, espero que sea de bendición este testimonio. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 73. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecido del Señor,
por la oportunidad que el Señor nos concede en esta hora de estar delante de ustedes. Es un honor y un privilegio que el Señor concede, no por voluntad humana, sino por la gracia y la misericordia del Señor. Porque si nos vamos a los méritos humanos, nadie merece servir y nadie podría servirle al Señor. Pero lo que uno pudiera hacer en cualquier ámbito para el Señor es por su gracia, no por méritos, no por calificaciones, porque si nos vamos a calificaciones, una palabra muy utilizada por el mundo religioso para calificar a hombres, entonces aquí nadie calificaría. Aquí nadie calificaría. Porque antes de calificar a alguien, debemos saber de dónde nos tomó el Señor a nosotros. Nosotros no vinimos libres del pecado, de la corrupción que hay en el mundo. Aún si usted ha sido criado en el Evangelio, dele gracias al Señor. Pero realmente por su nacimiento sexual usted no califica. Si vamos a calificar, tendría que ser una persona que nunca hubiera pecado. Vamos a comenzar por ahí. Si vamos a calificar, debemos empezar a calificar entonces a los hombres y a las mujeres quién es digno de servirle al Señor. Comenzaríamos por preguntar quién aquí ha nacido libre del pecado. Y allí el 100% estaríamos fuera, porque por el nacimiento sexual nadie podría ser digno. Hay personas que dicen, yo nací en la unión del sagrado matrimonio, pero si nació bajo el estigma del pecado, por el sexo, usted es tan culpable como el hijo que nació de un adulterio. No hay diferencia, porque el pecado es igual al otro pecado. No hay pecados blancos, ni pecados pequeños, ni pecados grandes. Ahí es pecado. Y el pecado es... Eso separa al hombre y a la mujer de Dios. Nada que lo que el hombre y la mujer pudieran hacer podrían acercarlo a Dios. Usted pudiera decir, bueno, él califica porque hace obras buenas. La misma ley que califica dice, no por obras, para que nadie se gloríe. El pecado no puede ser borrado por muy bueno que usted sea. Necesita ser perdonado de su pecado, porque eso no va a pagar la deuda que usted tiene. La ley, ¿sabía usted que la ley fue dada para el conocimiento del pecado? La ley fue dada para el conocimiento del pecado. Antes Israel hacía algo, pero cuando vino la ley, ya Israel supo que estaban pecando, estaban haciendo algo que no era conforme a Dios, al Dios santo, al Dios perfecto. Cuando un hombre o una mujer lee la Escritura, en todo el libro de la ley, verá que si no lo agarra por aquí, que dirá, yo nunca he caído en adulterio, pero en la siguiente tal vez es culpable de haber robado, o culpado de haber mentido, o culpado de haber matado, o culpado de haber codiciado, o culpado de haber defraudado, o culpado de haber comprometido la palabra, o culpado de tener un ídolo antes que a Dios. La Escritura es clara
La Escritura declara qué es lo que le desagrada a Dios. La Escritura declara qué es lo que Dios espera del hombre. Qué es lo que le desagrada y qué es lo que espera del hombre. Porque en la antigüedad, cuando la ley fue dada, ellos se dieron cuenta que estaban condenados, que nada de lo que pudieran hacer, cualquier acto religioso que el hombre en la antigüedad podía hacer, no le valía de nada, porque su sinceridad religiosa no borraba el pecado. Dios quiera que vayan entendiendo lo que los fundamentos que se están colocando en esta hora. El pecado no podía ser borrado por buenas obras o porque usted nació en un hogar cristiano. En este caso estamos hablando de la ley. Si un israelita nacía en el seno de la religión judía, circuncidado al 8º día, nada de eso le iba a servir si su pecado al final, cuando llegara su hora, de nada le iba a servir porque su pecado no había sido perdonado, porque la religión no borra el pecado. Si la religión borrara el pecado, entonces todos los que tienen distintas religiones en el mundo estarían justificados, porque si usted escudriña las vidas de esas personas, no hay más gente celosa que los religiosos. El hermano Branham decía, algunos de ellos están dispuestos a entregar a sus hijos a los cocodrilos para que se los coman. Algunos están dispuestos a caminar sobre brasas calientes. Algunos están dispuestos a recibir las torturas más inimaginables. ¿Por qué? Porque están ungidos con un espíritu religioso. Creen que de esa forma pueden agradar a Dios. Ese ha sido el gran problema del hombre, que cuando el Señor muestra su voluntad, cuando el Señor revela su palabra, el hombre quiere un camino distinto, un camino propio, un camino, un atajo que lo lleve a Dios. El hombre ha rechazado la voluntad de Dios a través de los siglos y ha querido establecer su propio camino. Hay como una señal de rebeldía en el hombre. El hombre, cuando Dios se manifiesta y muestra el camino, hay una tendencia por todos los siglos del hombre de hacer su propia voluntad y no sujetarse a la voluntad de Dios. Allí nacen las interpretaciones de la palabra, allí nacen las religiones, los diferentes ritos de las diferentes religiones que existen en el mundo. Recuerden, la religión nace de un corazón que sabe que está mal con Dios, con un ser, que hay un Dios en alguna parte y sabe que sus acciones no le agradan a ese ser. Y buscan de alguna manera impresionar a Dios. El hombre ha buscado impresionar a Dios, como si las obras del hombre pudieran decir que Dios dijera, ¡qué grande hombre! Merece la salvación. No. Ningún hombre con sus actos humanos, con muchos sacrificios que pudiera hacer, no van a impresionar a Dios. Usted, si tiene años en la iglesia, usted no va a impresionar a Dios. Si usted predica como un trueno, usted no va a impresionar a Dios. Si usted vive que no sale de su boca una sola grosería, usted no va a impresionar a Dios.
Nosotros no estamos llamados a impresionar a Dios, sino a agradar a Dios. Y la manera de agradar a Dios es haciendo su voluntad. Y su voluntad está en la palabra del Señor. Ahora, aquí todas las religiones pudieran decir, bueno, yo no creo de la Biblia. Pero las denominaciones cristianas dirían, nosotros creemos en la Biblia. Pero Dios les dice, tal vez las denominaciones les dirán a las diferentes religiones del mundo, ustedes no califican para servirle a Dios. Ustedes no califican porque ustedes tienen ídolos. Ustedes están haciendo todo fuera de la Biblia. Ustedes no honran a Jesucristo. Y en ese cuadro de calificación, entonces quedan las denominaciones. Y las denominaciones con su frente en alto dirán, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero Dios, que es el que califica, dice, ustedes tampoco. Porque ustedes han interpretado mi palabra y le han dado su propia idea, le han dado su propia interpretación, han establecido dogmas e ideas. Yo he vindicado a mis siervos para que ellos prediquen la palabra y ustedes les han dado la espalda, se han burlado de ellos. Algunos los han hasta matado. Han conspirado en contra de ellos. Y como en la presencia del Señor nada se puede ocultar, las denominaciones, ante lo que Dios dice en su palabra y ha dicho y sigue diciendo, las denominaciones quedan descartadas. Pero queda una. La iglesia del mensaje de la hora, o los creyentes, vamos a llamarlo tal vez así, los creyentes que han creído la revelación del tiempo final. El mensaje que Dios ha enviado en este tiempo final. Y las iglesias del mensaje, los creyentes del mensaje se voltean y miran a las denominaciones, les dicen, ustedes son unos samuros, unos pollos. Hermano, ustedes no califican para servirle al Señor. Nosotros hemos recibido el mensaje de la hora. Hemos reconocido que Dios ha enviado a su siervo, el profeta William Marion Branham. El Señor, quien es el que califica, dice, ustedes tampoco. Pero ¿cómo que nosotros tampoco? Ustedes no han seguido mi revelación. Han perdido el paso. Se han quedado atrás. ¿Y qué significa eso? Que Dios siguió avanzando, Dios siguió hablando, Dios siguió revelando, pero los creyentes en un momento dado se pararon, hermano, y establecieron sus dogmas y sus ideas. Hoy en día hay muchas líneas del mensaje de la hora. Yo creo así, otros dicen yo creo de esta manera, otros dicen yo creo así y ustedes están mal. Estos dicen yo creo así y ustedes están mal. Ya de por sí, si asumen la actitud de contienda y de desprecio hacia sus hermanos, ya automáticamente Dios los descalifica, hermano. Cuando el Espíritu Santo, porque recuerden algo, Dios habló a través de su siervo el profeta William Marion Branham. Esa expresión la dije una vez y la voy a volver a repetir. Pero el Dios del hermano Branham no se ha muerto. El hermano Branham fue recogido llegó su hora de descansar.
Pero aquí en la tierra quedó su pueblo, el pueblo del Señor, el que ha recibido la palabra y que tiene el material, el mensaje, para saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. ¿Se dan cuenta? El creyente del mensaje tiene la palabra, el material, las promesas y sabe cómo es Dios porque vio cómo Dios obraba a través del hermano Branham. Sabe cómo se manifiesta Dios, sabe lo que Dios es capaz de hacer, sabe lo que Dios ha hecho en esta edad y sabe que el Señor ha estado restaurando a su pueblo. Pasó por la etapa de justificación, la etapa de santificación y el bautismo del Espíritu Santo hasta llegar a la hora de la instrucción. Después que nace un niño viene la instrucción. Eso es el mensaje de la hora. Usted no lo va a poder entender de las maneras, sino de la manera más sencilla que se puede decir. El niño es justificado, el bebé es justificado, es santificado, agua, sangre, y después viene la vida, que fue la calle Azusa. El niño nació, pero ahora ese niño necesita ser instruido. Y viene su siervo el profeta como instrumento. No fue él, no fueron sus pensamientos ni su manera de ser, no fue el hermano Branham, fue Dios en el hermano Branham. No fue Lutero, fue Dios en Lutero. No fue Wesley, fue Dios en Wesley. No fue Juan Seymour y aquellos líderes de la calle Azusa, no fueron ellos, no, fue Dios en ellos. Así, cuando llegó la hora de instruir al niño que acaba de nacer, porque no podía dársele las cosas profundas a alguien que ni siquiera había nacido, hermano, primero tenían que nacer. Usted lleva a un niño a la escuela después que nace y crece, hermano. Pero mientras está en el vientre no lo puede llevar a la escuela. ¿Cómo hace para llevar a un niño que está en el vientre de su madre a la escuela? No, tiene que nacer primero. Y después que nace, que ya sus sentidos están siendo desarrollados, porque cuando es bebé, lo único que hace es llorar y no, lo que hace ve en su ambiente y no reconoce nada. Pero comienza a ser ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. Ya lo hace un niño que nace. Un niño muerto no hace eso. Un niño en el vientre no hace eso. Lo hace un niño o una niña que han nacido. Así, cuando la iglesia llena con el Espíritu Santo, ahora sí viene la palabra de instrucción para saber cómo hacer la voluntad de Dios. O como utilizan muchos predicadores, la expresión del profeta, cómo hacer las obras mayores. Yo lo llamaría cómo hacer la voluntad de Dios para ocupar una posición, porque comienza la instrucción, va a la escuela, va a la universidad, y después que llega a la universidad, él se posiciona, hablando en lo natural, se posiciona en la sociedad, en un lugar, ya sea ingeniero, ya sea enfermera, ya sea doctor, ya sea mecánico, ya sea barrendero, ya sea político. Cada uno va colocando, o un comerciante, se va colocando en la sociedad, en su lugar, para que la maquinaria funcione. Unos tienen que hacer una labor y otros tienen que hacer otra. Así es en lo espiritual. En el cuerpo de Cristo, con el mensaje de la hora, viene la instrucción. ¿Para qué? Para que el Señor nos posicione, para que cada uno comencemos a
colocarnos en nuestro lugar. Si es el ministerio, entonces el evangelista ocupará su lugar, el pastor ocupará su lugar, el apóstol ocupará su lugar, el maestro ocupará su lugar y el profeta ocupará su lugar. Y con el discernimiento podremos saber y ver que Dios está guiando a ese hombre. Y también, si se habla de dones, ocupamos nuestro lugar en base a los dones que hemos recibido, ya sea de sanidad, ya sea de discernimiento, ya sea de intercesión, de hablar en lenguas, de interpretar las lenguas, dones de profecía. Hay muchos dones. Lea la escritura y verá que esas herramientas ya las tiene usted. Usted nació con esas herramientas. Escuchen bien esto. Perdón. Usted nació con esas herramientas. Esos son regalos, son dones que Dios le dio cuando usted nació aquí en la tierra. No cuando nació de nuevo. Cuando usted nació, vino el Señor y le regaló a usted un don espiritual. Porque por medio de ese don, usted establecerá un contacto con Dios y ocupará su lugar en el cuerpo. Hermano, usted pudiera decir tal vez en esta hora, hermano, yo no tengo dones. Claro que sí los tiene. Usted tiene dones. Dios le dio los dones porque eso es lo que dice la Biblia. Llevó cautiva la cautividad y subió al cielo y dio dones a los hombres para que habite en ellos a Dios. ¿Se dan cuenta? Por medio de esa, para llamarlo en vez de dones, una expresión que usted pudiera entender, esa capacidad espiritual, Dios le dio a usted una capacidad espiritual, dones, una capacidad de hacer esto, una capacidad de hacer esto. ¿Acaso nosotros no juzgamos esas cosas también en lo natural? Este hombre tiene una habilidad con la mecánica, esta mujer tiene una gran habilidad con la cocina, al tratar los niños. Vamos a colocarla allí, ese es su lugar. Este hombre sabe pintar muy bien, vamos a colocarlo allí. Este hombre puede hacer una labor muy buena en este lugar. La sociedad hace eso y la sociedad imita el proceder de Dios. Dios también obra así. De acuerdo a las capacidades espirituales, dones que Dios le dio a la iglesia, Dios va a ir colocando cada una de sus piezas, hombres y mujeres, en su lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y allí, en ese lugar, con el Espíritu Santo, operando los dones, va a darle gloria al Señor, porque allí el Señor se ha de glorificar, el Señor se ha de manifestar. Usted no debe operar un don si no ha recibido el Espíritu Santo. No debe hacerlo. Usted ni siquiera estará preparado para enfrentar el reto que va a tener, porque todo aquel que le sirve al Señor va a tener la resistencia del diablo para que usted no le sirva al Señor. El Espíritu Santo es el que le dará a usted la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Él lo guiará a la voluntad del Señor, a obrar conforme a la palabra. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted pudiera tomar ese don y pervertir el resultado. Pudiera no apuntar a la voluntad del Señor. Si usted es un predicador, apuntaría a dogmas e ideas, aunque su llamamiento sea genuino. ¿Se dan cuenta? Porque si no tiene el Espíritu Santo, no va a querer hacer la voluntad del Señor. Dios lo va a guiar y no va a querer. Y si son dones, van a hacer que esos dones obren contrario a la palabra y llevarán a las personas
a obrar contrario a la palabra. Nosotros no queremos dones desordenados, no. Nosotros no queremos ministerios desordenados, no. Nosotros no queremos que el cuerpo místico del Señor Jesucristo esté en desorden, en un desorden. No. Lo que queremos es que el Espíritu Santo tome control de los ministerios. Que el Espíritu Santo tome control de los dones. Que el Espíritu Santo tome control de nuestros corazones y Él sea el centro de nuestras vidas. Que Él sea el que guíe nuestros pasos, el que hace la limpieza, la guianza. Porque el Espíritu Santo en nosotros va a hacer un trabajo doble. Guiarnos a nosotros como personas y guiarnos para hacer la voluntad del Señor como un servicio. Vamos a servir, pero también al mismo tiempo el Señor nos va a guardar y nos va a guiar para hacer lo correcto. Para eso fue dado el Espíritu Santo, para guiar, para guardar, para revelar, para darnos la fortaleza que necesitamos, para poder vencer las luchas espirituales que cada día son más fuertes. La frialdad espiritual cada día es más profunda. Cada día más y más hombres y mujeres e iglesias y ministerios comprometen la palabra por ideas, por religión, por dogmas, por orgullo, por ambición, por celo. Hay diferentes razones, pero aquel que perseverare hasta el fin, éste será salvo, así dice la Escritura. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, nos advirtió que el amor de muchos se iba a resfriar porque la maldad se iba a multiplicar. Pero aquel que persevere, ese es el que va a vencer, el que será librado, a quien Dios no le va a reclamar. Por eso, en esta hora, hermano, a nosotros nos he propuesto una palabra de paciencia. Y no que el Señor venga, como está haciendo en esta hora, a calificar a las iglesias. Hermano, como dije, el Espíritu Santo tampoco califica a las iglesias del mensaje, porque se han quedado en solo ideas y conceptos, mezclándolas con el mensaje de la hora. Sí. Han mezclado sus pensamientos, le han dado lugar a la idolatría. Hermano, ¿usted está hablando en serio? Sí. Muchas iglesias e individuos le han dado lugar a la idolatría. ¿Y a quién están adorando, hermano? Al hermano Branham. Muchos, y les va a parecer extraño lo que se está diciendo en esta hora, no reconocen al Espíritu Santo hablando, no lo reconocen porque ellos limitan su visión a que si lo dijo literalmente el hermano Branham. Eso es falta de discernimiento espiritual y habla muy mal de su visión espiritual. Yo le decía a un hermano, yo no necesito, cuando a mí me dicen que algo no está en la Biblia, pero tiene que estar en armonía con la Biblia. Si usted me dice que lo que usted hace y lo que usted dice es de Dios, yo le diría a usted, amén, pero tiene que estar en armonía.
desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted me dice que lo que enseña ese Dios, yo le diría, tiene que estar en armonía desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo le agrego un tercero, tiene que estar en armonía con el mensaje de la hora. Porque el hermano Branham fue un profeta de la palabra. Y lo que él predicó se basó en la palabra. Por eso, si hay una manifestación en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos guiará como guió al hermano Branham, como guió a los hermanos de la calle Azusa, como guió a Wesley, como guió a Lutero, para hacer la voluntad del Señor. Hermano, en este tiempo, la naturalidad se ha apoderado de muchas iglesias y el entretenimiento ha entrado para hacer que el pueblo solo se conforme con tener la letra, pero no la vida de la letra. Usted necesita tener la vida de esa letra para poder entender esta letra, para poder entender el mensaje de la hora. Usted necesita al Espíritu Santo. Usted no puede ser un cristiano, usted no puede vencer al mundo y sus tentaciones, usted no puede hacer la voluntad perfecta del Señor si no tiene el Espíritu Santo. Y la misma palabra y la misma revelación dada por Dios nos dice cómo hacerlo. Nos dice cómo hacerlo. Esas son escrituras que usted, quien me escucha en esta hora, las conoce hasta de memoria. Pero ¿qué pasa? La misma escritura nos dice también cuál debe ser nuestra actitud a la hora de buscar al Señor y la actitud y los pasos y la actitud que debemos asumir para buscar algo del Señor. Cuando se enseña, y ojo, yo he puesto mi corazón a escuchar muchos predicadores y son muy, pero que muy pocos que cuando enseñan Hechos 2:38 no den hincapié en la tercera, porque son 3 etapas: justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Ese es un proceso que debe ser completado, un trabajo que debe ser completado. Si yo lo mando a usted a la ciudad C, pero usted pasa por la ciudad B y se queda en la ciudad B, usted no llegó a la ciudad C. Hablando, o vamos a llevarlo a números. Si yo lo mando a la ciudad número 5 y usted comienza y pasa por la ciudad 1, por la ciudad 2, pero se queda en la ciudad 3, usted dice, yo pasé la ciudad 1 y pasé la ciudad 2, pero la meta era la ciudad 5. Usted no completó su labor, no completó el viaje, su viaje está incompleto. Hechos 2:38 declara 2 pasos que lleva a un resultado. Tiene que tener un resultado. Si usted se arrepiente de todo corazón, porque el libro que califica nos dice que mientras el pecado esté allí, no somos dignos de servirle al Señor. No somos dignos de ser llamados hijos de Dios. No somos dignos de invocar su santo nombre. Pero el Señor da la salida. Y el libro, así como condena, trae la salida. Él hiere, pero sana. Y nos dice, la salida es muy fácil. Arrepiéntanse de sus pecados. Y por eso el hombre y la mujer deben experimentar un genuino arrepentimiento de sus pecados.
porque allí es cuando comienza la restauración de Dios hacia esa vida. Allí es cuando Dios va a comenzar a restaurarlo. Nosotros estábamos llamados por la palabra, estábamos y estamos llamados por la palabra a ser imagen y semejanza de Dios, pero la calificación de Dios, cuando nos ve a nosotros en la condición de pecado, Dios dice, no. Ustedes tienen que subir. Ustedes tienen que arrepentirse, reconocer su pecado. Y cuando el hombre comienza el primer paso. Después viene el bautismo en agua, que tipifica la limpieza por la palabra. El hombre que comienza a obedecer la palabra, porque tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Esa forma parte de lo que la consecuencia, porque es una consecuencia. ¿Será que lo califico de esta manera? Demanda de Dios trae una consecuencia y dará un resultado. Tal vez en ese orden usted pudiera entenderlo. El proceso de Dios, la demanda de Dios, produce un resultado que va a llevar a algo, una consecuencia que va a llevar un resultado. Consecuencia y resultado. Mandamiento, proceso y resultado. Consecuencia y resultado. Dios dice, arrepiéntanse. Pero el arrepentimiento debe tener un fruto. Y el arrepentimiento tiene obras. Hermano, escuchen. El arrepentimiento debe tener obras. Y las obras comienzan en obediencia a la voluntad de Dios. Dios comienza a revelar su voluntad. Dios muestra en la palabra, arrepiéntanse y ahora bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, el que los va a calificar a ustedes para que puedan ser dignos de servirle al Señor y de ser llamados sus hijos y de ser llamada su esposa amada. Hermano, porque Dios nos va a justificar, a santificar y a llenar con su espíritu. Por eso, la gran calificación de Dios la culmina el Señor con el sello de aprobación. Él califica, hermano. Ella califica porque yo lo perdoné, yo la perdoné. Ella me obedece, él me obedece. Él se ha arrepentido y yo lo he perdonado. Y está buscando mi rostro y quiere hacer mi voluntad. Por eso yo lo califico. Y la calificación es el sello de Dios. Pero recuerden, el arrepentimiento tiene un fruto. Tiene que dar un fruto. Cuando usted siembra una semilla, debe esperar que esa semilla dé el fruto. Dios siembra la semilla y la riega, el bautismo, ahora va a esperar el fruto. Las obras dignas de arrepentimiento. Las obras dignas. Siembra la palabra para que ese hombre se arrepienta. Y cuando esa semilla empieza a prender, agüita para esa semilla. Pero ¿qué pasa? Hay un proceso en que usted no va a sembrar una semilla y al día siguiente ya brotó, no. Hay frutos dignos de arrepentimiento, las decisiones que usted debe de tomar, los pasos que usted debe dar
caminar una vida de obediencia. Usted tal vez pudiera decir, hermano, pero es que yo obedecí toda la palabra de lo que el Señor me dijo. Y yo le digo a usted, amén, que el Señor bendiga su corazón. Siga caminando hasta que Dios cumpla su palabra. Bueno, hasta que Dios, y hasta más, hasta el infinito. Pero en este caso, estamos esperando el fruto de lo que se sembró. La semilla de arrepentimiento tiene que tener un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El Espíritu Santo. Pero para usted sembrar una semilla, tiene que tener paciencia con el Señor. Porque Dios quiere ver su testimonio. Dios quiere ver cuál es su actitud. Dios quiere ver si usted lo ama. Si usted ama al mundo o lo ama a Él. Y muchos dicen, ya yo llegué porque he creído el mensaje. Sí, pero espérese. Siga caminando, siga confesando. No se pare. Muchos pararon su vida espiritual con Dios, su comunión profunda con Dios, porque recibieron el mensaje. El mensaje nos va a llevar a recibir el Espíritu Santo y a crecer en la estatura del hombre perfecto, pero usted no debe parar. Y muchos creyentes del mensaje pararon. Se han regodeado en el desierto con las tablas de la ley, pero no han querido avanzar a la tierra prometida. Prefieren dar vueltas en el desierto. Hermano, cuando usted siembra la semilla o cuando Dios siembra la semilla, el resultado tiene que ser el bautismo del Espíritu Santo. Y para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, vamos a leer una escritura muy conocida, Hebreos capítulo 10, versículo 35 en adelante. Hebreos 10, versículos 35 en adelante. Gloria al Señor. Voy a tomar un poquito de agüita. Hebreos 10, versículos 35 en adelante. Leemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Escuchen, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Repetiré, porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, para Dios un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Muchos han tomado esa escritura como, y en parte es correcto, a la segunda venida del Señor. Pero esto es el Espíritu Santo. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora, el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Que el Señor bendiga su palabra y a cada corazón en esta hora. Oremos.
Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por esta escritura, que lo que se ha dicho y lo que se ha de decir pueda ser sellado y sembrado en los corazones y la revelación llegue a nuestros corazones para que podamos hacer tu voluntad. Bendice cada hombre y cada mujer, cada creyente, que puedan tener el entendimiento del Espíritu Santo para que podamos hacer tu voluntad, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad. Así dice la Escritura, lo hemos visto, lo hemos experimentado y por eso te damos gloria, honra y alabanza. Señor, bendice cada corazón, que el pan espiritual esté en cada mesa en esta hora y que podamos entender tu propósito. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida por el error y el engaño. Y que en esta hora podamos, Señor, ser alimentados por tu Espíritu. Háblanos en esta hora. Que no sea yo, sino tu Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros en el nombre precioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo, y es porque no tienen paciencia. No tienen paciencia con Dios. Dios ha sembrado una semilla y Dios va a esperar el fruto de esa semilla que sembró. La semilla de la palabra que produjo una acción, tal vez esa sea la palabra que me faltó, una acción produjo una consecuencia y trae un resultado. Esa sí es. Una acción produjo una consecuencia que traerá un resultado. ¿Cuál es la acción? Que Dios revela la palabra a los corazones de los hombres y las mujeres para que vean su condición, que no es porque estén en una iglesia, no porque tengan dinero, no porque tengan una carrera universitaria, no porque sientan que no han hecho nada malo, sino que la palabra, la ley, el que califica, el Señor nos dice la verdad y nos dice que hemos nacido en pecado, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor. La palabra es revelada a nuestro corazón y nos muestra esa condición. Y que en esa condición no podemos servirle al Señor, no calificamos para Dios. El pecado nos descalifica. Pero ¿qué pasa? La Escritura da el resultado o nos da la salida y nos dice cómo hacerlo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Recuerden lo que dice también la Escritura, no que el agua limpia o perdona pecados, sino como una buena conciencia delante del Señor, porque el que limpia es el Señor, y lo que lava algo es la palabra, y el agua tipifica la palabra. Cuando nos sumergimos en el agua, sé que también se dice de la muerte, está correcto eso, pero el tipo más perfecto es la limpieza del hombre y la mujer, porque por eso es que no es puro agüita en la cabeza, no, es todo el cuerpo sumergido en agua. Allí incluye espíritu, allí incluye alma y allí incluye el cuerpo. Hermano, es una limpieza ahí cuando ese hombre está debajo de las aguas. Ahí está todo, cuerpo, alma y espíritu. No que solo el alma está allí en ese cuerpo, está sumergida. Pero el tipo apunta también al espíritu, está sumergido también. Y apunta al cuerpo, también está sumergido. Todo debe ser limpiado por la palabra. Comienza Dios una limpieza en nuestras vidas. Esa es la consecuencia
que la fe, la revelación, viene a traer convicción y una acción. Porque si usted considera que está haciendo bien, usted no va a corregir nada. Yo estoy haciendo bien. Pero cuando la convicción de pecado viene a su vida, dice, perdóname, Señor. Es cierto, yo pequé, yo fallé, perdóname. ¿Qué hago para enmendar mi error? ¿Qué hago para corregir mi error? Y cuando el hombre y la mujer comienzan a dar esos pasos, es una consecuencia de esa palabra. ¿Se dan cuenta? Comienza Dios a preparar a ese hombre y esa mujer para que Dios califique su vida, pero Dios va a esperar ver el fruto de esa palabra, hermano. Y allí es necesaria la paciencia. Si usted ha recibido la revelación, entonces el justo va a vivir por esa fe. ¿Se dan cuenta el cumplimiento de esa palabra? Esa revelación va a hacer que usted persevere, que usted busque, que usted resista al mal, que usted arregle, que usted viva una vida digna para Cristo. Esa revelación. Porque si usted no ha recibido revelación, entonces usted va a considerar que lo que usted hace en el pecado está correcto. Demuestra que no tiene revelación, que no ha sido justificado. Pero cuando el Señor revela y el hombre reconoce, entonces Dios lo justifica. Y comienza ese hombre y esa mujer a actuar en base a esa revelación. El justo va a vivir en base a esa fe. Esa es la explicación del justo vivirá por fe. El justo va a vivir en base a esa fe. Y la revelación, Dios le va a ir mostrando qué es lo que debe de arreglar, qué es lo que debe corregir y mantenerse. Después que haya hecho todo, como dice la Escritura en el versículo 36, que habiendo hecho la voluntad del Señor, y como lea el mensaje que predicó el profeta, de esperar en Dios. Ese mensaje le puede ayudar a usted. Cuando el hermano Branham dice, cuando el hombre cumple todos los requisitos, ahora lo que hay es que esperar que Dios responda. Esperar la respuesta del Señor. Esperar que el Señor diga, hoy es el día de la respuesta y de la victoria, porque yo hice tu voluntad. Y mantenerme en esa posición, porque hacer la voluntad implica hacerla y mantenerse esperando el cumplimiento de ella. Ahora, cuando ese hombre, estar cierto de Dios, me equivoqué de título, estar cierto de Dios, ese es el título del mensaje del hermano Branham que les recomiendo que lean. Estar cierto de Dios. Cuando usted ha hecho la voluntad del Señor y se ha arrepentido y ya se ha bautizado, lo han bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, entonces usted asume una posición de fe. Yo voy a creer la promesa del Señor. Pero ¿cuánto tiempo tienes creyendo y esperando? Dios lo prometió. Dios dijo que se iba a cumplir, que me iba a dar el Espíritu Santo. Y yo lo creo. El justo va a vivir en base a esa fe. Pero mientras esperas, tú puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. No, yo voy a vivir en base a esa revelación. Y Dios va a cumplir su promesa. Porque Él dijo, un poquito nada más, que iba a tardar un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no va a tardar. Pero si yo me retiro,
Si yo le doy la espalda a la palabra, si yo comienzo a hacer mi propia voluntad y mis propios deseos y mis propios proyectos, entonces Dios dice, no agradará a mi alma. Hermano, Dios dice eso. Cuando usted le da la espalda a la revelación y no vive en base a la fe, a Dios no le agrada. Ese es el reclamo de Dios para esta generación de creyentes, esta segunda generación de creyentes del mensaje. Muchos no están viviendo conforme a la fe. ¿Y a qué se refiere usted? A la enseñanza y al ejemplo que dio el hermano Branham. El hermano Branham, escuchen bien cuando yo utilizo esta expresión, escuchen muy bien con comprensión de lectura y de oír lo que lee y lo que oye, con revelación de Dios. El no seguir las enseñanzas es no seguir el ejemplo que Él nos dio. Lo que Él hizo para alcanzar eso, las cosas a las cuales Él tuvo que renunciar, la actitud que Él asumió ante Dios, las manifestaciones de Dios en consecuencia a eso también, así como se vio con el hermano Branham, tiene que verse con nosotros. Porque si la fórmula funcionó con el hermano Branham, también tiene que funcionar con la iglesia del Dios viviente. Porque si decimos que creemos lo mismo que el hermano Branham, debemos tener el mismo resultado que el hermano Branham. La manifestación de Dios, la manifestación del Espíritu en su pueblo, Dios ministrando a través de cada ministerio, Dios ministrando a través de los dones espirituales. La manifestación de Dios, un pueblo tomando la autoridad de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchos se han retirado y se fueron al mundo. No. Como decía el apóstol Pablo acerca de Demas, Demas me ha desamparado amando este siglo. Y el hermano Branham explicaba, Demas no se fue al mundo. Demas se fue con una idea. Ya Pablo está viejo y acabado. Hermano, te dirá, pero usted pensaba, yo pensaba que Demas se había ido al mundo a beber cocuy. No, se convirtió en un religioso. Se convirtió en un religioso. Eso es retirarse. Hermano, eso es algo tremendo. Muchos en el mensaje se han retirado del camino de revelación y de fe, de comunión con Dios, para adoptar una religión en base al mensaje. Ese es el reclamo de Dios para esta generación. Pero Dios está dando la salida. Arrepiéntanse. Den fruto digno de arrepentimiento. Que la revelación de Dios, que el Espíritu encuentre libertad para manifestarse en medio de nosotros. Que el Espíritu encuentre libertad en nuestras vidas para Él hablar, para Él redarguir, para Él ministrar. Que el Espíritu se pueda sentir agradado de nuestra vida de comunión con Dios. Que Dios pueda decir, yo certifico. A los que no tienen el Espíritu Santo, Dios califica. A los que han recibido el Espíritu Santo y están escalando la estatura del varón perfecto, Dios dice, este hombre, esta mujer me aman, por eso yo ahora voy a confiar en él. Que es la tercera etapa.
¿Se recuerdan el mensaje que se habló hace unos cuantos meses? Restauración de vida, restauración de carácter y restauración de poder. Cuando Dios ve que ese hombre ha vivido por la fe, por la revelación de Dios y se ha mantenido creyendo y manifestando a Dios, obedeciendo toda la palabra, no una parte, entonces Dios dice, yo califico a ese hombre, yo califico a esa mujer porque quieren hacer mi voluntad. El mundo se burla de ellos, pero ellos esperan, tienen paciencia conmigo. Yo quiero sentir el olor de esa fragancia. A mí me agrada cuando ellos se mantienen firmes, cuando la gente se burla de ellos y le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir esperando en Dios? Tienes un problema, una necesidad, y tú dices que Dios te va a responder y no te ha respondido nada. Yo le creo al Señor, el justo vive en base a esa revelación. Yo le creo al Señor porque Él es el Todopoderoso. Él hizo la promesa y Él lo va a cumplir. El Señor, eso viene como una ráfaga de aroma puro, hermano. Y el Señor hace, qué agradable. Qué agradable. Cuando usted lee la historia de Job, el Señor habló con satisfacción. Mira a mi siervo Job, varón santo, perfecto, apartado del mal. ¿Podrá decir Dios de usted en esta hora? Mira a mi siervo, mira a mi sierva, apartados del mal. Ellos me creen, ellos viven conforme a la revelación de la palabra que yo les he dado. Ellos me obedecen, ellos no le ponen peros a Dios. Ellos son mis hijos, son como yo. No manifiestan otra cosa sino a mí. Son mis representantes aquí en la tierra. Si hablas con ellos, hablas conmigo, porque ellos hablan lo mismo que hablo yo. Ellos predican lo que yo predico. Ellos no niegan ninguna palabra de la Biblia. Ellos tienen sus manos listas para levantar al que cae. Ellos no condenan. Ellos no condenan. El único que tiene el derecho de condenar soy yo, dice el Señor. Y yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y la novia actuará en base a eso. Porque tiene un ministerio, el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al hombre con Dios. Ese es un ministerio. ¿Sabía que cuando se habla del ministerio de la novia, ese es un ministerio principal? El ministerio de la reconciliación. Hacer que el hombre se arrepienta. Hacer que el que ha caído, buscar la manera de que se levante. Aquel que está atado, buscar la manera por la palabra para que él sea restaurado. Pero en base a la palabra, porque es un sacerdote. ¿Se dan cuenta? Tiene un ministerio y cuando ellos obran ese ministerio, el Espíritu Santo se mueve con libertad. A eso nos quiere llevar el Señor. Ese es el propósito, imagen y semejanza de Dios, sacerdotes y sacerdotisas del Dios vivo. Pero en esta hora usted ha dado fruto digno de arrepentimiento, o sea, le ha creído al Señor Jesús, ha permanecido fiel con la palabra que Él le ha dado. Su corazón
es perseverante y paciente con el Señor, confesando a Dios en todo momento y en todo lugar y en toda circunstancia. Usted le ha dado la gloria al Señor por todas las cosas. Entonces, déjeme decirle algo. Si usted ha fallado en eso, Dios, al darle el diagnóstico, Dios le muestra la salida. Tome a Dios, obedézcalo en amor, tenga paciencia con Dios y cada día con su corazón usted cree y con la boca confiesa. Con la boca confiesa, créale a Dios, ponga a Dios primero en su vida. Quite todo ídolo de su corazón. Espere en el Señor, no se retire, no vaya a una religión, no se convierta en un religioso, en una religiosa. No, sino que sea un hombre y una mujer conforme a la imagen de Dios. Un hombre y una mujer perfecto conforme a Cristo. Usted va a tener paciencia con el Señor. Cada día usted le va a dar gloria al Señor. Va a esperar que Dios en su amoroso tiempo y su amorosa voluntad, Él dé respuesta a su petición, al deseo de su corazón. Va a esperar que el fruto crezca. Estoy impaciente que el fruto crezca. Espere, es necesaria la paciencia. Siémbrela con el agüita de la palabra. Siémbrela. Échele agüita todos los días. Deje que el sol nazca. Cuando le vea una plaquita, quítesela. Le echa insecticida todos los días, pendiente de la matica. Las maticas ahorita no duran nada, porque hay mucha plaga, muchas enfermedades. Usted tiene que estar pendiente de sus maticas. Dios está pendiente de sus maticas. Usted riegue el agua de la palabra. Que el Espíritu Santo revele todos los días esa palabra. Que usted pueda tener comunión con el Señor. Que como hizo Aarón, cuando introdujo la vara seca en la presencia del Señor, reverdeció. Que así haga usted. Meta la matica en la presencia del Señor para que cada día dé más y más fruto para la gloria del Señor. Pero tenga paciencia con el Señor. Manténgase creyendo hasta que el Señor cumpla su promesa y le dé el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga a todos. Les invito a hacer una oración. Haré una oración por usted, porque todos estamos peleando la buena batalla de la fe. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, bendice a todas estas maticas de Dios. Tú las has sembrado, tú has regado esa semilla de la palabra que sembraste de arrepentimiento. Señor, que dé fruto. Y cuando dé el fruto digno de arrepentimiento, el Espíritu Santo ahora tú la limpiarás para que lleve más fruto, la estatura del hombre perfecto. Señor, tú has de cortar de nuestras ramas toda ramita rara, toda idea, todo concepto nuestro, toda actitud religiosa. Que tu pueblo vuelva a entrar al lugar santísimo en oración, para que las maticas que se habían marchitado y que habían perdido el paso, vuelvan a florecer y vuelvan a dar fruto dignos de arrepentimiento conforme a la revelación de este mensaje que tú nos has dado. No solo conceptos de letras, sino manifestación del Espíritu y de poder. Que así sea, Señor. La manifestación de la vida, del carácter y del poder de Jesucristo en la novia. Que así sea, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, bendice la fe de tu pueblo en esta hora. Que tu pueblo pueda en esta hora tomar decisiones, no importa la condición en la que se encuentre. Si un hombre y una mujer tienen el deseo de ser restaurados, tú no les cierras la puerta.
Señor, que en esta hora tu Espíritu los alcance y nos ayude a todos y restaures, perdones, limpies y nos lleves cada día más a cumplir tu voluntad perfecta en la palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra regadita del Espíritu, a esas maticas. Todos los días, el Espíritu le echa agüita a las maticas, hora de Venezuela. También, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, las maticas entran en la presencia del Señor. Entran para que vuelvan a reverdecer, porque en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, es que las maticas retoñan. Mucho sol, mucho polvo, pero en la presencia del Señor retoñan, porque hay frescura, hay un rocío que limpia las maticas. Después que usted las ve verdes y apagadas, cuando viene el rocío quedan verdecitas y vigorosas. Y el domingo a las 9 de la mañana, junto a la congregación, el Espíritu da otra regadita, otra regadota a las maticas que se reúnen. Están invitados a que nos sintonicen a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, la paciencia os es necesaria. No hay manera de evitarlo. Grábese esto en su corazón. La paciencia es necesaria para que cuando usted haga la voluntad de Dios, usted esté cierto que Dios va a dar la respuesta. Obtengamos la promesa, porque para vosotros es la promesa el Espíritu Santo. Recuerden, la acción de Dios tiene que llevar a una consecuencia, que es la santificación, la limpieza, la obediencia de ese hombre. Y va a dar el resultado, que es el bautismo del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga y nos bendiga a todos. Recuerden, no se retire, no se aparte y forme una religión. No se estanque, no pierda el paso. Porque si usted hace eso, a Dios no le va a agradar. Pero el Señor se agradará de un hombre y de una mujer que se arrepiente, que da fruto digno de Dios, de arrepentimiento de lo malo que ha hecho, y el Señor honrará su fe y honrará mi fe. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.